manos de Dios. Por eso hoy vengo a decirte, eres luz en medio de las tinieblas. ¡Aleluya! Y a partir de este momento debes de entender que hay una nueva identidad en tu vida. Aquella identidad que Cristo ha desatado. Aquella identidad que Cristo ha desatado en tu vida. Entonces la identidad de Jesús en nosotros, ¿cuál es? Ser luz en medio de tinieblas. Ser portador de su presencia. Creo que no hemos entendido que soy portador o somos portador de la presencia de Dios. Jesús fue muy claro en una de sus parábolas, una de sus conferencias a los discípulos, cuando le decía a ellos, cosas mayores harán en mi nombre. ¡Aleluya! Entonces somos portadores de la gloria de Dios. Calificamos para la gloria de Dios. Y quizás usted me está diciendo, Luis Alberto, muy bonita la palabra, muy motivacional la palabra. Pero estoy viviendo un vía crucis. Estoy viviendo una encrucijada. Estoy bajo ataque. Las fuerzas se me han acabado. Siento que estoy en un callejón sin salida. Y te voy a decir algo de parte de Dios. Hay situaciones que son inevitables en nuestras vidas. Y siempre le he dicho a la iglesia, para que salga el mejor aceite del olivo, tiene que ser primero ser triturado. Quizás está siendo triturado en este tiempo. Quizás has entrado en un tiempo donde estás siendo triturado y dices, me duele. Gente que hoy está diciendo, me duele lo que estoy viviendo. Y quizás has buscado consuelo en el hombre, pero el hombre no te ha podido consolar. Porque muchas veces Dios permite circunstancias para que entiendas lo que entendió el salmista David cuando dijo en medio de una crisis, ¿de dónde? Mi socorro viene de Jehová que creó los cielos y la tierra. Automáticamente lo primero que el salmista estaba experimentando era un dolor. ¿Quién no ha experimentado un dolor en medio de una crisis? ¿No ha visto la primera crisis donde todo el mundo diga, wow, sí, hasta el infinito y más allá? Las crisis traen dolor. Pero las crisis nos tienen que enseñar algo. Y es la palabra dependencia. La crisis te aleja de personas. Las crisis te anulan a aquellas personas que anteriormente dependíamos de ellos. Porque siempre en una crisis nadie quiere estar. Porque en una crisis ya no eres portador de algo que la gente necesita. Porque la gente muchas veces se te va a arrimar por algo que tú tienes que conviene. Siempre la gente te evalúa no por lo que portas, sino por lo que tienes. Entonces cuando ya no tienes nada para el mundo, te empiezan a dejar solo. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar. ¿Cuántos hemos estado en esa estación donde miramos para los lados? ¿Y dónde están los amigos que antes ayudaba? ¿Dónde estaba la gente que yo le daba la mano? Y eso es permisivo por el cielo. Dios permite estas circunstancias. Porque es ahí donde miramos para el lado derecho y no hay nadie. Miramos para el lado izquierdo, no hay nadie. Miramos para atrás, para adelante. Y llega un momento donde Dios nos lleva a que miremos para el cielo y digamos, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que creó los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Y yo le voy a decir a la iglesia lo que siempre le digo. Vive tus procesos de dolor. Quizás un pastor no puede darte la mano en aquel momento de crisis. Quizás un amigo no te puede dar la mano, ni siquiera un líder, porque hay procesos, Pastor Junior, que tenemos que vivir solos con Dios. Y muchas veces no entendemos por qué tengo que vivir procesos solos. Y es donde me voy a la bendita palabra de Dios y me encuentro grandes hombres de la Biblia que desataron la gloria de Dios. Eran portadores de la palabra, pero vivieron procesos de crisis. Veo un Jeremías lleno de la presencia. ¿Quién no quiere ser un Jeremías? Wow, todo el mundo dice, sí, yo quiero ser Jeremías. Jeremías era un tremendo profeta. Era la voz de Dios acá en la tierra. Pero había una parte humana que era inevitable en nuestra vida. Hay una parte humana que no podemos borrarla. Sí, tenemos que andar en el espíritu. Pero hay una parte humana que tenemos que entender que tenemos.
Los grandes hombres de la Biblia sufrieron. Y muchas veces tú te preguntas por qué estoy viviendo este proceso, pero se te olvida que estamos en este plano terrenal y hay procesos que son inevitables. Hay procesos que son inevitables. Y quizás aquellos procesos te tienen que arrojar un resultado positivo. Luis Alberto, el único resultado positivo que necesito es que se me solucione el problema. Y muchas veces Dios dice, no, ese no es el resultado positivo que yo necesito. El resultado positivo que yo necesito es que termines entendiendo que hay un Dios poderoso que siempre va a estar contigo. Y es ahí donde yo necesito que tú entiendas que la dependencia solo puede ser aleluya. Y duele, porque los procesos duelen. Yo soy un hombre que he vivido tantos procesos. Siendo pastor, estando ya casi en la cúspide de la montaña, perdí mi empleo cuando Dios me llamó a tiempo completo. Perdí mi empleo, mi familia me dio la mano, mis amigos se esfumaron. Y yo pensé que el ser un gran hombre de Dios era sinónimo de tenerlo todo. No, porque muchas veces habrán cosas que no vamos a entender. Y muchas veces tú le has preguntado a Dios por qué estoy viviendo esto. Y Dios muchas veces no traerá respuesta a tu vida, porque muchas veces no estamos preparados para la respuesta de Dios. Entonces Dios te deja allí con esa incógnita. Oh, ¿cuántos grandes hombres de la Biblia les tocó moverse con grandes incógnitas? ¿Por qué? Jeremías había sido levantado por Dios. Había dado una palabra profética a un rey. Pero el rey no le había aceptado la palabra profética porque la palabra profética no le convenía al rey. Lo que Jeremías le estaba diciendo a este rey es, tu reinado va a caer en manos de los enemigos. Y muchas veces cuando vemos la palabra profeta, vemos como un sinónimo de que él va a traer lo que yo necesito. Y muchas veces el profeta no te va a decir lo que tú necesitas, sino lo que Dios necesita que tú sepas. ¡Aleluya! Y el ser profeta en este tiempo es algo de mucha responsabilidad. Porque los profetas de este tiempo están embalados. Porque la gente está esperando al profeta con un sinónimo de Papá Noel, que viene a traerte casa, carro y beca, que viene a desatar lo que tú necesitas. Pero no han podido entender el pueblo que el verdadero profeta no viene a desatar lo que tú necesitas, sino que viene a corregir lo que Dios necesita. ¡Aleluya! Y Jeremías estaba en esa posición. Y te voy a hablar de un hombre de Dios que era portador de la gloria de Dios. ¡Wow! El profeta. Era la palabra de Dios latente. Lo que decía Jeremías venía del cielo. Y uno decía, wow, yo quiero ser como Jeremías. ¡Qué palabra la de Jeremías! ¡Wow, Jeremías! Todo el mundo escuchaba de un hombre llamado Jeremías y ya todo el mundo sabía quién era Jeremías. Pero hay algo que hemos podido olvidar. Que Jeremías era un ser humano también. Y Jesús en una de sus palabras fue muy claro cuando dijo, cualquiera que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de seguirme. Porque el seguir a Cristo es sinónimo de responsabilidad. El seguir a Cristo es sinónimo de hay muchas cosas que tienes que dejar. Muchas veces nos va a tocar perder cosas que no vamos a entender, que humanamente tú dices, pero qué egoísmo. Pero los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Jeremías estaba lanzando una palabra profética y por causa de la palabra fue encarcelado. Y Jeremías estaba en una cárcel. Quizás Jeremías estaba sintiendo el dolor que tú hoy estás sintiendo. Quizás tú hoy te sientes encarcelada o encarcelado diciendo, ¿por qué estoy viviendo esta circunstancia? Le he orado a Dios, he clamado a Dios, he ayunado. ¿Qué más quieres que haga, Dios? Tan fácil que es que Dios haga una intervención. No, tan fácil que es Dios chasquear los dedos y que tu problema se solucione. Y eso es lo que pensamos humanamente. Pero quizás tu oración
Esa oración que tú levantas no ha sido respondida. ¿Por qué? Porque hay una preparación en nosotros. Y siempre lo he dicho, Dios no es el mago de la lámpara que tú lo frotas, sale el mago, le hablas y automáticamente está todo. Quizás Dios no te ha dado ese milagro que tanto estás clamando porque algo está formando en tu vida, está formando un carácter. Yo conozco gente que ha recibido milagros y a los 2 días se fueron a rumbear a celebrar. Yo conozco gente que recibió su milagro hoy y al otro día está prendiéndole velas a la Virgen. Yo conozco gente que Dios le dio un milagro y al otro día no volvió a la iglesia. Y usted me va a decir, Luis Alberto, entonces ¿para qué le dio el milagro? Para que entendamos que la gente, si no es preparada para los milagros, entonces le van a robar la gloria a Dios. Y es ahí donde tenemos que tener fe. Porque tu momento de crisis será tu momento de gloria. Tu momento de crisis desatará tu momento de gloria y poder. Porque a mí la palabra de Dios me dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Si tú eres fiel en este punto de crisis que estás viviendo, prepárate, porque cuando Dios te abra esa puerta, ¡aleluya! Y Jeremías estaba en la cárcel. Y me imagino a este hombre diciendo, soy un hombre de Dios, pero no entiendo. ¿Y sabes cuál es la diferencia de Jeremías a nosotros? Hay una gran diferencia entre nosotros y el antiguo pacto, Pastor Junior. Hay una gran diferencia, y es que en el antiguo pacto todo mundo se movía por señales. Escucha esto. En el antiguo pacto no estaba escrito lo profético, no estaba escrito el Apocalipsis. En el antiguo pacto la gente desconocía lo que realmente Dios estaba haciendo. Entonces, ¿qué hacían los grandes hombres de Dios? Les tocaba más duro que nosotros, les tocaba moverse por fe. Esa sí era una fe inquebrantable. El entender sin tener la bendita palabra de Dios que tenían que confiar. Entonces te puedo hablar de un Jeremías que nunca supo cómo la historia iba a terminar. Estoy hablándote de un Jeremías que podría decir hoy en este punto terrenal, decir, bueno, le estoy sirviendo a Dios, estoy en la cárcel, pero mañana puedo morir. O hoy puedo morir. ¿Cuántos están listos? Ahora le estoy hablando a usted. A usted. A usted, a usted. Escuche, usted está viviendo un momento de crisis. Aquí está el principio y el fin, el alfa y el omega. Tú ya no desconoces cómo va a terminar tu historia. Entra a la palabra y sabrás cómo va a terminar tu historia. Y yo te voy a decir algo de parte de Dios. Tu historia va a terminar en victoria. Va a terminar en... ¡Aleluya! Porque eso es lo que no hemos podido entender. Estoy en una crisis. La palabra me dice qué hacer en medio de una crisis. Jeremías no. Jeremías tenía que esperar a que la voz se le revelara. Yo ya tengo la voz profética acá en los 66 libros. Estoy viviendo una escasez. Aquí está la respuesta. Pero muchas veces nos cuesta ir a la palabra. Pastor, ore por mí, no sé qué hacer, pero es que aquí está todo. Oh, yo puedo orar por usted, gloria a Dios, para eso soy pastor. Pero si te tomara 5 minutos en ir al lugar secreto, ir a la palabra, yo creo que Dios te dirá, tranquila, tranquilo, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que jamás dejaré a un soldado herido en medio de una crisis, en medio... ¡Aleluya! Y Jesús prometió algo, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Oh, te voy a decir algo, tú estás en crisis y Jesús no dice, uy, no, el hombre está en crisis, nos vemos más rato que te pase la crisis. Dios dice, no te quito la crisis, no te quito la tormenta, no te quito los vientos en contra, pero si voy a hacer algo, voy a entrar a tu crisis, a tu desierto, a enfrentar esos vientos. ¡Aleluya!
Y Jeremías, déselo fuerte, si es para mí así. Jeremías 33:1. Vamos a entrar a la palabra. Y mira lo que dice esta palabra. ¿Cuántos llegaron? Jeremías 33:1 está entre Génesis y Apocalipsis para que no se me vaya a perder. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la bendita palabra de Dios. Cuando usted haya llegado me dice un fuerte amén, pero con violencia. ¿Cuántos llegaron? Y dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Mira qué linda empieza. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Pero yo me pregunto, ¿qué le habrá dicho Dios en la primera vez cuando le habló a Jeremías? La primera vez que Dios le dice a Jeremías, lo primero que le dice a Jeremías es, ¿cuántos quieren más? La primera vez que Dios le habla a Jeremías, Dios le dice lo siguiente a Jeremías. Le dice, vino pues palabra de Jehová a Jeremías. Quédese allí. No se me vaya de allí. La primera vez que Dios le habla a Jeremías, le dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y dirás todo lo que te mandé, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cuántos quieren esta palabra? Entonces cuando a mí Jeremías me dice aquí, 33:1, vino palabra de Jeremías, vino palabra de Jehová la segunda vez diciendo, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, yo digo, wow. La primera vez que que Dios se le revela a Jeremías es antes de la fundación del mundo. Usted ya lo sabe mejor que yo, que nosotros venimos capacitados para manejar la gloria de Dios. Nosotros venimos calificados para estar en la presencia de Dios. Entonces la segunda vez Jeremías se encuentra en un callejón sin salida porque dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún, ¿qué? Estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. ¿Cómo fue que dijo Jeremías? Jeremías está aceptando toda la grandeza que Dios ha venido haciendo. Así ha dicho Jehová, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando yo voy bien a la palabra, yo estoy diciendo, Dios mío, quizás Jeremías le estaba diciendo, sácame de este problema. Yo no le estoy diciendo a él que me enseñe cosas grandes y ocultas. Yo le estoy diciendo, sácame de este problema. Porque así se mueve el ser humano. El ser humano quiere todo fácil. Es como cuando estaban con Jesús. A Jesús lo seguían, no por lo que portaba, sino por lo que daba. Entonces todos seguían a Jesús porque él estaba haciendo grandes milagros. Levantaba al paralítico, le daba vista a los ciegos, los sordos escuchaban. Y me doy cuenta que el ser humano por naturaleza es interesado. El ser humano por naturaleza le gusta recibir, pero no le gusta dar. Aló, hubiera venido el domingo. Y aquí es donde la prédica empieza a cambiar de color. Porque somos expertos en pedir. Tenemos el ministerio de la oveja. Dame, lléname, empodérame, envíame. Tenemos el ministerio de la oveja. Y se nos ha olvidado que Dios es un Dios de orden. Y el orden de Dios primero es dame y yo te doy. Dame y yo te doy. Entonces quizás muchos aquí están viviendo problemas graves. Y lo único que oramos es, Señor, arréglame a mis hijos. Arréglame este problema. Voy a perder mi empresa. Señor, mete tu mano. Mete tu mano, mete tu mano, mete tu mano, mete tu mano. Elevado al cuadrado. Dame, 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 dame. Pero muchas veces Dios nos tiene que enseñar que en medio de una crisis tienes que dar primero tú.
Lo voy a volver a repetir. Muchas veces en medio de nuestras crisis, Dios quiere que aprendamos a antes de recibir dar. ¿Sabe qué fue quién aprendió esto? Lo aprendió Job. ¿Saben qué pasó a nuestro amigo Job? Job perdió todo. Llegó a un punto tan crítico Job que hasta la esposa se le levantó y le dijo: maldice a tu Dios. Mira qué prueba tan grande. ¿Y sabes qué fue lo único que quitó el oprobio? Quitó toda la problemática de Job. ¿Sabes qué fue lo único? Cuando Job tuvo que dar en medio de su crisis. Cuando Dios le dice: ¿quieres que te arregle los problemas? Sírveme. Uy, Dios mío, esto está violento. Muchas personas quieren primero arreglar los problemas y después servirle a Dios. Dios dice: así no es. Primero sírveme y después yo te aseguro que todo va a estar bien. Sírveme y después te aseguro que todo va a estar bien. Y quizás Dios le dijo a Job: mira, campeón, la vuelta es la siguiente. Yo sé tu crisis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo ya sé cómo va a terminar esto. Solo confía en mí. Pero en medio de tu crisis, sírveme. ¿Y sabes qué le tocó hacer a Job? Le tocó orar por sus amigos. Dios lo manda a orar por sus amigos. Pregúntame, Luis Alberto, ¿cómo es posible que Dios te mande a ti en medio de una crisis a orar por todos? Y yo te voy a decir: Jesús dijo: yo no he venido a sentarme, sino a servir. El servicio te catapulta, el servicio te abre los cielos, el servicio te da gloria y ¡aleluya! Y yo te voy a decir algo. ¿Por qué el olivo tiene que ser triturado? ¿Por qué el olivo tiene que ser triturado, iglesia? ¿Qué pasa cuando el olivo es triturado? ¿Qué sale del olivo? El aceite, listo. El olivo, cuando es triturado, sale aceite. Pero ¿para qué necesita Dios que del olivo salga aceite? Porque el aceite es para ungir a los enfermos, para ungir a los enfermos, para empoderar al pueblo. En pocas palabras, Dios necesita sacar esa unción de ti, porque serás canal de bendición para elevar. ¡Aleluya! Y Jeremías estaba entendiendo este principio. Estoy en la cárcel. Soy un hombre de Dios. Pero quizás lo que porto no me traerá bendición, sino problemas. Y yo te voy a decir algo. La unción te traerá problemas. La unción te hará que no encajes en este sistema. Pero Jesús fue muy claro cuando dijo: el que persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida. El que persevere hasta el fin se sentará. Ay, Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. Y cuando Jeremías recibe esta revelación, que Dios le dice: clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo primero que Jeremías estaba aprendiendo era una dependencia total de Dios. Jeremías estaba aprendiendo que la respuesta a todos nuestros problemas está en el lugar santísimo. Pero muchas veces nos cuesta entender el lugar santísimo o dónde está el lugar santísimo. Y muchas veces las peores batallas se resuelven en el lugar santísimo. Quizás somos los Moisés que nos sentamos a ver cómo Dios solucionaba nuestros problemas. Quizás Moisés se sentó a la montaña diciendo: ok, tengo una palabra profética. En la zarza recibí una palabra cuando yo le hablé al Eterno. Y me dijo: yo llenaré tu boca. Quizás Moisés no había entendido que estaba empoderado. Tenía la presencia de Dios, tenía las señales. Oh, yo le estoy hablando a gente que está empoderada. Está empoderado. Y muchas veces llenamos nuestra boca diciendo: Dios tiene el control de todo, y nos sentamos. Y yo te voy a decir: sí, Dios tiene el control de todo. Pero a mí la Biblia me enseña algo. La fe sin obras es fe muerta. Y muchas veces tenemos una capacidad grande de tener fe.
Pero hemos cometido un error de sentarnos a esperar que Dios nos solucione todo. Por eso muchas veces Dios permite circunstancias para que entendamos que también nos tenemos que mover. Tú puedes dejar a tus hijos en las manos de Dios. Pero ¿cuánto te has sentado con tus hijos a darle una palabra? ¿Cuánto te has sentado con ese gordo que no quiere convertirse a decirle, bueno, papito, me importa 5.80, pero se va a sentar porque voy a hacer un altar familiar acá? Yo sé que usted no quiere nada con Dios, pero voy a hacer un altar familiar, o le va a hacer el feo al Señor. Pero muchas veces decimos, no, es que Él no quiere. Y nos empezamos a llenar de temor y empezamos a vivir un cristianismo dentro de la casa escondido. Da miedo decirle a los hijos, papi, ese reggaetón del diablo de la puerta para afuera. Papito, qué pena, pero esto no es un motel, me cierra la puerta y si quiere irse a meterse con la hija, para allá afuera. Acá esto es un lugar santo, acá se respeta a Dios, acá se respeta a los... ¡Aleluya! Muchas veces queremos ascensos en las empresas, pero no queremos marcar la diferencia. Muchas veces sí, yo tengo fe, pero no hacemos nada, nos sentamos a esperar. Entonces Jeremías estaba entendiendo esto. Jeremías estaba entendiendo que en el clamor había respuesta. En pocas palabras, Jeremías lo que estaba aprendiendo era que tenía que levantar un altar en medio de la cárcel. Moisés dijo, ¿qué está pasando? El pueblo está perdiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tenía una palabra profética. Dios me dijo que me iba a entregar a los enemigos, pero estoy aquí en pleno VIP, pero las cosas no se están dando como yo quiero. ¿Qué está pasando? Yo me imagino a Moisés por primera vez sudando como el pastor suyo está sudando aquí, pero no tengo calor porque ya estoy enseñado. Y estaba sudando Moisés por primera vez diciendo, ¿por qué las cosas no están saliendo como yo pensaba? Si yo recibí una palabra ayer en la intimidad. ¿Cuántas personas han recibido una palabra de Dios diciendo, sí, yo te voy a ayudar, pero están pasando de verde a verde oscuro, de claro a oscuro? Y es en esos momentos donde viene la confusión. Nunca te confundas cuando Dios te dio una palabra profética, porque Jesús dijo, no es por vista, sino por fe. Entonces Moisés estaba confundido diciendo, ¿qué está pasando? Ayer oraron por mí, me dijeron que Dios me iba a ayudar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas no se me están arreglando? Llego primero a la iglesia, sirvo en la iglesia, diezmo, ofrendo, soy el primero en salir a evangelizar. Pero ¿por qué las cosas no se me están dando? Y es ahí donde la iglesia debe de entender que todo tiene un proceso. Moisés, el gran patriarca, estaba experimentando algo que ninguno de nosotros quisiera experimentar, y es tener una palabra, pero ver que todo se te está derrumbando en tu vida. Y quizás el Espíritu Santo por primera vez empezó a hablarle a él, a su corazón, diciendo, Moisés, la única forma para que tus problemas se solucionen es levantar un altar en medio de una guerra. Y yo te voy a decir qué difícil es levantar un altar cuando tus fuerzas están drenadas, cuando estás defraudado, cuando te han traicionado, cuando tus hijos están perdidos, cuando tienes una moneda de 100 en el banco, cuando tu alacena está vacía. Pero es ahí donde sale el mejor aceite, el mejor aceite. Entonces Moisés dice, ok, me voy a levantar, voy a darle la espalda al problema, me voy a ir para el altar y voy a levantar las manos. Pero dice la palabra de Dios que Dios no rechaza un corazón. En la humillación hay respuesta. ¿Aló? Están como callados, no hubiera venido el domingo, ¿no, José? En la humillación hay respuesta. Oh, nadie quiere pasar por la humillación. Todo el mundo quiere el Canaán, pero nadie quiere pasar por el desierto. Y te voy a decir una cosa o algo de parte de Dios que de pronto no se te ha revelado. Para estar en la cúspide de la montaña, primero tienes que escalarla. Nadie puede llegar a la cúspide de la montaña sin escalar, pero el escalar la montaña te va a costar. Te va a costar esfuerzo. Te va a costar que en determinado momento te canses, te des sed. Digas, no, yo no puedo llegar arriba, me voy a devolver. O te va a costar
tener la presencia de Dios, la gloria de Dios tiene que costar. Porque venimos de un mundo donde todo es fácil. Donde todo, simplemente mentimos y obtenemos algo. Hacemos el trueque y obtenemos algo. Pero llegamos a los pies de Cristo y tenemos que aprender a valorar lo santo. Y lo santo tiene que ser valorado. ¿Cómo? Esforzándonos. Queremos predicar, pero no queremos prepararnos. Queremos gloria de Dios, pero nos cuesta sujetarnos. Entonces Moisés estaba aprendiendo que la única forma de que hubiera respuesta al por qué el pueblo estaba perdiendo era levantando las manos. Y cuando Moisés levanta las manos, la gloria de Dios empieza a descender y el pueblo de Israel empieza a ganar. Y Moisés dice: ¿qué es esto que está pasando? Porque cada que levanto las manos hay respuesta, pero cuando las bajo automáticamente vuelve todo igual. Quizás Dios te está hablando hoy. Te está diciendo a ti que estás en un callejón sin salida. Deja de buscar respuesta en hombres. Enciérrate en tu casa, en tu lugar santísimo y levanta las manos. No importa que no sientas nada, en lo espiritual algo está pasando. Enciérrate en tu lugar santísimo y deja que el aceite te caiga. Enciérrate. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. ¿Tú crees? Yo puedo abrir la puerta, la reja de la cárcel, pero así no es la ecuación en el cielo. Le estaba diciendo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías: Jeremías, tengo revelación para ti. No te preocupes por la cárcel, porque de la cárcel me encargo yo. De los problemas me encargo yo. Encárgate de conectar. ¡Aleluya! Y es ahí donde una palabra te puede levantar. Una palabra sola te puede dar la capacidad celestial para seguir. Y no te voy a decir que esa palabra te va a solucionar los problemas, porque los problemas tienen un lapso de tiempo que los tenemos que vivir. Este no es el país de las maravillas, ni hay Alicia, ni hay conejos. Aquí estás en un problema y tienes que superar el problema. Te metiste en ese problema, pues ahora te amarras los pantalones, enfrentas el problema. Pero hay una gran diferencia, que antes enfrentabas los problemas a la manera del mundo. Ahora los tienes que enfrentar a la manera de Dios. Y Dios te dice: confía, porque no voy a permitir que te maten. No voy a permitir que te toquen, porque te estoy formando. ¡Aleluya! Israel, y ya voy a terminar, tenía un problema. Venían los egipcios atrás, empoderados a caballo. Chucutún, 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 chucutún. Ay, siempre he querido hacer esto. A caballo. Chucutún, chucutún, chucutún. Punche, punche. Bueno, ya, por favor, Luis. Entonces venían empoderados. El pueblo de Israel no tenía armas. Y Moisés había clamado a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí, campeón? Tienes la vara de autoridad, tienes mi presencia, la nube y el ángel. ¿Qué más necesitas? ¿Qué vas a clamar? 3 se quedaron en el chucutún. Entonces, él levanta, pero dice la palabra de Dios que mientras Moisés clamaba, el ángel se paró en medio del problema y del pueblo. Le estoy hablando a gente que hoy está viviendo la misma situación. Hoy Dios me dice que te diga: levanta las manos, que yo me pondré entre el problema y tú, para que el problema no te toque mientras te estoy. ¡Aleluya! No tengas miedo. No tengas miedo. Porque mayor es Él que tu problema. Quizás tú estás viendo a los egipcios que vienen a matarte. Esta palabra es para ti, prima. Quizás tú estás viendo a los egipcios que vienen a matarme, pero hay un ángel de Jehová que se ha parado en medio de los egipcios y de ti, de los egipcios y de Israel. Y hoy Dios me dice que te diga: no te preocupes, tómate el tiempo para clamar, tómate el tiempo para levantar las manos, porque no voy a permitir que el enemigo te toque. Y finalmente, ¿sabes qué le dijo?
Moisés al pueblo, mira esos egipcios. Hoy te digo, mira ese problema. Míralo, porque nunca más los volverás a ver. Nunca más ¡Aleluya! Dios te está preparando. Y tú que te estás conectando a Dios, te voy a decir como hombre de Dios, esta temporada está doliendo. Esta temporada te está doliendo. Sí, es dolorosa. Yo cuando Dios me llamó a tiempo completo, viví un desierto tan fuerte, me echaron de mi casa. Mi papá me dio con los 5 ministerios, me tocó irme, gloria a Dios, aleluya. Estuve viviendo en la calle siendo pastor. Las puertas se me cerraron. Los que un día fueron mis amigos ni me miraban. No tenía dónde bañarme. No tenía dónde hacer todas mis necesidades. Fue un tiempo tan duro. Y yo le decía todos los días, me acuerdo que yo me paraba en un puente amarillo y decía, Señor, no voy a renegar. No voy a decirte nada. Simplemente me voy a parar aquí en medio del inmundo, en medio de esta crisis, y te voy a decir gracias, Dios, porque algo estás haciendo en mi vida. Algo estás haciendo en mi vida. ¡Aleluya! Y quiero que te pongas sobre tus pies. Y te voy a decir, si este pequeñito inmaduro en ese tiempo no entendía que era levantar las manos como Moisés, ¿cuánto tú que ya eres conocedor más de la palabra? Quizás hay momentos que Dios permite cosas porque te está convirtiendo a Él. Porque si te solucionara el problema ya, ¿cómo conocerías la gloria de Dios? Quizás si te solucionara el problema en este momento, no estarías aquí buscando de Dios. ¿Cuántas personas tienen que tocar el fondo para conocer de Dios? Por eso los grandes millonarios, magnates, no quieren saber nada de Dios porque todo lo tienen. Lo único que tienen ellos son grandes vacíos que buscan llenarlos con el dinero, con una mujer, con un viaje, con un yate. Compran una isla desierta y finalmente terminan ahorcándose. Porque lo tienen todo, y el tener todo también es sinónimo de problema. Por eso los grandes magnates nunca llegan a Cristo si no hay una asignación del cielo. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, bendita crisis que me arrojó a los pies de Dios. Quizás la crisis te está garantizando tu salvación. Quizás tu crisis te está garantizando de que tú y tu casa servirán a Jehová, porque mientras tú estás sirviendo en medio de una crisis, Dios está obrando en tus hijos, Dios está obrando en tu familia, Dios está obrando en todo, porque hay un aceite que está saliendo de ti, hay un aceite que se está desprendiendo de ti. Y muchas veces no entendemos eso. Quizás ahora no entiende lo que Jeremías no entendía, pero pasarán meses, pasarán años y dirás lo que muchos han dicho, lo que este pequeñito ha dicho: Señor, bendita crisis que yo viví, porque en mi desierto fue donde fue tratado mi carácter. Por eso hoy en día soy un pastor, soy el pastor de esta iglesia y te puedo hablar de las crisis. Te puedo decir, mira, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios me hubiera dejado en medio de una crisis, yo te digo, no sigas a Dios, no sirve. Si Dios fuera un Dios injusto, yo te diría, andate para la casa y cuando soluciones tu problema, vuelve acá. Pero Dios nunca me dejó en mis noches oscuras, cuando yo lloraba y decía: Señor, ¿por qué estoy durmiendo en un jardín? ¿Por qué no tengo para comer? Tengo hambre. ¿Por qué tengo que mendigarle a las personas o esperar que algún pájaro, alguna paloma venga y me sustente? Porque hasta el día de hoy mi proceso no ha terminado. Porque en Cristo Jesús siempre va a valer la pena. Porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Quizás esta crisis es lo que te va a catapultar a las grandes ligas. Quizás esa crisis que tú estás viviendo hoy es aquel Goliat que te va a llevar al palacio. Quizás esta crisis que tú estás viviendo será lo que te va a desatar lo grande de Dios. Por eso yo te digo, si estás viviendo una crisis, no te desanimes. Si estás viviendo una crisis, no te quejes.
Si estás viviendo una crisis, haz lo que Dios necesita que haga. Levanta las manos y vas a ver cómo el cielo aplaude. Pero cuando tú te empiezas a quejar en medio de una crisis, el infierno empieza a hacer fiesta. Cuando tú empiezas a quejarte diciendo, no, ¿por qué? Yo te sirvo. No, esto no sirve. El infierno empieza a aplaudir. Y yo te voy a decir algo de parte de Dios. No es fácil ser un hombre de Dios, pero hay galardón en el cielo para nosotros. Cada que tú le sirves a Dios hay un galardón. Cuando el pueblo de Israel estaba levantando las manos creyendo que el ángel de Jehová estuvo allí en medio de los dos diciéndole a los egipcios quieto, en ese mismo momento la adoración abrió el mar. Esa adoración que está saliendo de lo más profundo de tu corazón será lo que te va a abrir el mar para que pases al otro lado. Duele, claro, duele. Pero en el medio del dolor, en medio de tu dolor, Dios está sacando el mejor aceite. El aceite de la unción. Y es ahí donde ese clamor que sale desde lo más profundo de tu corazón, esa adoración en medio de tu crisis, será la adoración que abrirá el mar.